Héctor Polino. Héctor, bienvenido una vez más a Ni Más Ni Menos, aquí a Radio Realpolitik de La Plata. Sergio Solón te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás vos? Muy bien, gracias a Dios, disfrutando de un día hermoso acá. No sé allá, ¿estás en Rosario? Sí, también es un día hermoso. Ah, es un día peronista, dirían algunos. ¿Vos qué decís? Acá es un congreso socialista. Muy bueno, muy bueno. Quiero si me permitís, las anécdotas, porque también hablamos de lo serio, pero también es lindo descontracturarse un poquito, ¿no? La otra vez viene a otra radio, otra emisora, a otro programa mío, justamente, Héctor, y en un momento parte de mi equipo de ahí, de ese otro programa, me dice... decile a Héctor Polino, por favor, que suba más su silla antes de comenzar. Y entonces, indicale dónde está la palanca. Entonces le digo, tenés la palanca ahí abajo. Y él me dice, bueno, si está a la izquierda está bárbaro. Me dice, no, la palanca justo estaba a la derecha. Está genial. Son esas cosas risueñas que a uno le quedan para siempre, ¿no? Lo espontáneo, también muy bueno, la verdad, Héctor. La verdad, hiciste reír al resto de los invitados, también a todo el mundo. Estuvo muy bueno. Bueno, vamos a hablar ahí un poquito finalmente del Congreso, también tiene mucho que ver, pero obviamente cada vez que hablamos hasta ahora, Héctor, de distintos temas y sobre todo, te propongo comenzar con la ley de góndolas, siempre era un proyecto a futuro, incluso cuando tuvo media sanción, incluso cuando sabíamos que se venía lo que se venía en el Senado, pero esta es la primera vez que hablamos una vez que ya está transformada en ley. Ahora sí, la famosa llamada ley de góndolas es ley. ¿Qué primera lectura haces de lo que pasó en el Senado hace pocos días? Bueno, que fue una sanción muy importante, es un proyecto que es una ley ahora que de cumplirse estrictamente como esperamos, va a surtir efectos positivos en los consumidores de todo el país. Uh-huh. No hay soluciones mágicas ni milagrosas de un día para otro, ahora hay que esperar el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo Nacional y la puesta en marcha de los porcentajes, de las medidas que establece la ley. Pero es una ley muy positiva que va a facilitar la competencia, que va a disminuir, no digo terminar, pero va a disminuir sensiblemente las prácticas monopólicas, abusivas, que cometen permanentemente las grandes empresas, la inmensa mayoría de ellas incluso de capital extranjero, en perjuicio de los bolsillos de los trabajadores argentinos, de los jubilados, de los sectores sociales que menos ingresos tienen en el país. De modo que yo espero que el decreto reglamentario esté a tono con la letra y el espíritu de la ley, y después, y esto es lo más importante, se cumpla la ley, y si no se cumple, que se establezcan las sanciones que la propia ley establece, que van desde apercibimientos, multas, hasta la clausura del establecimiento. Y uno de los problemas fundamentales de la Argentina es que existen numerosas normas jurídicas que protegen los derechos de los consumidores y lamentablemente muchas de ellas no se cumplen y no pasa nada para los incumplidores. De modo que espero que el Poder Ejecutivo actual y los sucesivos sean rigurosos en el cumplimiento, en hacer cumplir la ley, y aquellos que no la cumplen con causas justificadas, que se apliquen las sanciones que la propia ley establece. Vos sabés que varios legisladores me dijeron, Sergio, esta ley es una de las leyes más promocionadas que yo recuerde en la historia de la política argentina. ¿Vos coincidís con eso? Sí, efectivamente es una de las leyes que fue promocionada, que fue difundida, que fue apoyada a través de los medios masivos de comunicación social, por las entidades de defensa de los consumidores, de modo que es una ley necesaria en el actual contexto económico y social que vive la Argentina, donde hoy muy pocas empresas concentran la casi totalidad de la actividad económica del país. Vos fijate hoy que en panificados una sola empresa
Bimbo ocupa el 80%, el 80%. de las góndolas. El 80%. En cervezas, la CSU y Quilmes ocupan prácticamente el 100% de las góndolas. Qué increíble. En harinas y pastas, Molinos Río de la Plata y Molinos Cañuela tienen casi el 100% de la oferta. En azúcar, Ledesma y Chango casi también el 100% de la oferta. Lo mismo sucede con las hierbas, los lácteos, etcétera. De modo que en artículos de limpieza, 6 firmas concentran el 82% de las ventas. De modo que es importante que se reglamente rápidamente esta ley y que además se cumpla. Y tenemos que involucrarnos todos los consumidores en el cumplimiento de la ley. ¿Y de qué manera? Denunciando a las autoridades que cuando uno va a un supermercado y no encuentra, por ejemplo, que estén los productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas, por las cooperativas, por las empresas de economía indígena, campesina, etcétera. Tratar de comunicarse con las autoridades para informar cuál es la novedad que existe en el supermercado al que uno concurre. Es importante saber que están excluidos de la ley los almacenes, los autoservicios chinos, los negocios barriales y los minimercados de las estaciones de servicios. Esos negocios no están incluidos en el texto de la ley. Y la ley abarca las bebidas no alcohólicas, los productos de higiene personal, de limpieza del hogar, alimentos, tanto de producción nacional como importados. Ahora, en cuanto a los artículos importados, hay un artículo que establece que la exhibición de productos importados será regulada en función de la capacidad de la industria nacional de satisfacer la demanda de productos. Esto es importante. Y también establece que los grandes fabricantes, por ejemplo, de cervezas y gaseosas, ¿no? Cuentan con heladeras propias hoy en los supermercados, en los que solo se pueden exhibir sus productos. La ley en este sentido establece que no es clara, podrá ser aclarada en la reglamentación, que quedan excluidos de la obligación del 30% de permitir a las pymes poder participar exhibiendo sus productos, cuando por el momento estas empresas con estos productos ocupan el 100% del mercado, ¿no? Totalmente. Había pensado el gobierno actual, Frente de Todos, Héctor, había pensado en, con respecto a los tiempos, en unos 120 días. Juntos por el Cambio, hoy oposición, había pensado en estirarlo a 180 días. Pero finalmente se acordó que la implementación sea en 60 días. Cuando se dice 60 días, porque la gente siempre me pregunta, cuando se dice 60 días no quiere decir que tiene que ser a partir de los 60, puede ser a partir del primer día de esos 60, ¿queda claro? ¿Es así? Por supuesto, por supuesto. Además, esta es una ley que ya viene, un proyecto que ya viene desde hace tiempo, ya el gobierno lleva 3 meses, sabían que esto se iba a transformar en ley, de modo que las autoridades del área respectiva ya habrán estado pensando en las características de la reglamentación de la ley, ¿no? Que no se van a poner a hacerlo a partir del día lunes. No, totalmente. Espero que se cumpla en el menor periodo de plazo posible la implementación para que esta ley comience a regir cuanto antes, ¿no?
Totalmente. A mí me dijeron algunas personas que ya se están viendo ciertos movimientos en algunos supermercados e hipermercados con el tema de las góndolas. O sea que, bueno, van a estar los que están preocupados y sus actos, que seguramente ya tendrán pensado de cómo gambetear la historia. Y bueno, y todo lo que decías del tema de los controles, ¿no? Gobierno nacional, sumar a los gobiernos provinciales, a los municipios, sumar obviamente a las ONG como las tuyas, todo lo que tiene que ver con defensa del consumidor, al propio consumidor, y también obviamente el tema de las pymes. Yo digo, Héctor, que en realidad los dueños de las pymes, cuando no tengan lugar en un supermercado y hay una situación, ellos mismos también tienen que denunciar. Claro. Supongo que lo van a hacer porque están interesados directamente, ¿no? Uh-huh. En el beneficio que eso le va a permitir, poder aumentar la venta de los productos, y eso también va a reactivar la producción y va a disminuir la desocupación que existe en el país, porque van a necesitar ocupar más mano de obra, uh-huh, que participen en la elaboración de los productos que luego van a tener que exhibir en las góndolas de los supermercados de todo el país. Y el famoso compre nacional, ¿no? O compre local, si hablamos de provincia por provincia, ¿no? Claro. De modo que esto es muy positivo. Todo va a depender del grado de involucramiento, no solo de las autoridades respectivas, de la Secretaría de Comercio Interior, del Gobierno Nacional, sino también, como vos muy bien dijiste, de las distintas áreas respectivas de los gobiernos provinciales e incluso municipales, porque esto es de interés general para los consumidores de todo el país, no solo para los de la ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país, incluso de los ubicados en los lugares más alejados del interior de la República. Yo digo, y desde lo risueño del comienzo de la nota, haciendo una asociación, digo, los oligopolios, Héctor, y los monopolios, ¿tienen ideología? La ideología es el bolsillo, es el dinero, es multiplicar el dinero con el menor esfuerzo posible, con la menor inversión, con el menor riesgo empresario. Esa es la ideología que tienen, es la ideología del dinero. Increíble. Yo siempre recuerdo aquellas palabras del ministro de Economía, del doctor Alfonsín, casi al final de su mandato, el doctor Pugliese, cuando señaló a los empresarios: le hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Famosa frase. Esa es la ideología de los empresarios, es el bolsillo. De modo que los controles tienen que ser estrictos por parte de las autoridades en el cumplimiento de las normas legales vigentes. Ahora, cuando uno se fija en las palabras monopolio y oligopolio, que todavía lamentablemente hay comunicadores que confunden los términos de una manera abismal, como desapercibido e inadvertido, hacen lo mismo, ¿no? Es inadvertido y se la pasan diciendo desapercibido, según cómo lo aplican. Pero digo, Héctor, con tu experiencia de diputado nacional en su momento, estás hace 25 años con Consumidores Libres, digo, un oligopolio no se forma de la noche, por ejemplo, de la noche a la mañana y solamente queda en el ámbito privado. ¿Es porque se trata de empresarios que siempre son oficialistas, o me equivoco? Claro, siempre han estado al lado de los gobiernos de turno. Por supuesto, como no tienen una ideología política, no están embanderados ni afiliados a una determinada organización política. Es más, participan generalmente con dinero que hicieron con los el dinero que pagó todos los consumidores. Luego después participan apoyando las campañas electorales de los distintos candidatos que tienen posibilidades de llegar a los más altos niveles de la administración pública, para después poder recuperar ese dinero y con creces en beneficio de su bolsillo, de los accionistas que forman parte de la empresa, la mayoría de los cuales nadie sabe en qué lugar del mundo viven los accionistas de las grandes empresas, claro, que son de capital extranjero, ni siquiera viven
la mayoría en la República Argentina y gastan luego el dinero dentro del país. Claro, tienen empleados, testaferros, etcétera, 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 pero no son los dueños los que están por acá. Exactamente. Por eso es que es importante que ahora este gobierno cumpla con lo prometido, que se van a ocupar de controlar a las empresas, las cadenas de supermercados, que están muy preocupados por los aumentos de precios, por el proceso inflacionario que vive el país, de modo que espero que actúen en consecuencia y hagan cumplir no solo la ley de góndolas, hagan cumplir la ley también de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley que crea el observatorio de precios, que nunca se la puso en funcionamiento, que del diciembre del año 2015, que constituyan el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, que crea la Ley de Defensa de la Competencia, que aprobó el Congreso Nacional en el mes de mayo del año 2018. En fin, que se hagan cumplir todas estas normas legales, los artículos 92 y 93 de la Constitución Nacional, en fin, y las distintas leyes provinciales, porque también las provincias han dictado, las legislaturas provinciales han dictado un conjunto de normas legales también que apoyan los derechos de los consumidores, ¿no? Totalmente. Pero luego se dictan las leyes, se publican en el boletín oficial y se olvidan de la existencia de la misma. Ese es el problema. Claro, totalmente. Por eso, cuando algunos legisladores me decían, Sergio, esto es una de las leyes más promocionadas, quizás esta mediatización que tuvo la ley antes de tener media sanción, antes de ser ley, pasando por la Cámara Alta, digo, ayude a que acá ya haya en sí mismo mayor concientización para que un dueño de pyme, para que las ONG vinculadas a la defensa del consumidor, para que los propios consumidores y para que justamente parte del periodismo, no me equivoco en la frase, por eso la reitero, porque no sé si coincidís conmigo, Víctor, que va a haber grandes medios que no van a publicar las denuncias, porque justamente los grandes supermercadistas son sus grandes clientes, ¿o me equivoco? También es cierto, es cierto. ¿Coincidís? Por supuesto. Basta ver las páginas enteras de los diarios con la publicidad que llevan a cabo, que además esa publicidad forma parte de las estructuras de costos además, que tienen las empresas, es verdad, que luego la pagamos con el precio del producto que abonamos los consumidores. O sea que doña Rosa, doña Catalina también pagan las grandes páginas en Clarín y Nación, por ejemplo. La estructura de costos. Totalmente. Por eso digo, cuántas cosas la gente no sabe que está haciendo o permitiendo cuando, como lo puede pagar, lo paga, y la comodidad termina dándote una paliza después en el devenir de la vida, ¿no? Por eso hay que concientizar. Esto es Exactamente. Y además, publicidad engañosa en la mayoría de los casos. Sí, claro. Si uno compra la segunda unidad, tiene un descuento del 80%, si compras 3 productos, el tercero es gratis. Toda esa publicidad engañosa, en definitiva, la estamos pagando con el precio final del producto, porque forma parte de las estructuras de costos de las empresas que llevan a cabo la misma. Y fíjate que tal es así, pero la gente lamentablemente, el 80% diría no se detiene a hacer estos análisis, tal es así esto que depende de la necesidad de caja del día o del fin de semana, por ejemplo, es cuando vienen o salen ese tipo de ofertas. Claro. Depende del flujo de caja. Tiene más posibilidades, tiene más tiempo de ir a la góndola. Claro, totalmente. Bueno, es como que la ley de góndolas viene a poner, si se me permite el juego de palabras, viene a poner un coto. Ellos dicen, yo te conozco. Bueno, quedó claro que nosotros también lo conocemos a ellos, ¿no? A partir de ahora. Muy buena figura. Héctor, muchísimas gracias por haber estado aquí en Ni Más Ni Menos. Que siga muy bien, ¿eh? Y hasta igualmente. pronto. Un éxito Buenos con días. me olvidaba. ¿De qué se trata el evento hoy? Decinos rapidito en el final. Es un porque congreso también nacional del Sí. Partido Socialista Bien. del país. Bien. Que se realiza acá en la ciudad de Rosario. ¿Eso es todo el día, todo el día de hoy? Todo el día de hoy ya deben estar sesionando. Así que
Gracias por... Tengo que trasladarme ahora Totalmente. a la Facultad de Ingeniería, que es el lugar donde se lleva a cabo el encuentro. Te agradecemos porque te quedaste unos minutos para charlar con nosotros. Bueno, éxitos en el simposio y además gracias por estar una vez más aquí en Más Nada. Muy bien, Un abrazo muy grande. Buen fin de semana. Bueno, Héctor